muy grande, pero tampoco es pequeña. Rodeada por unos cerros chatos. Son todos chatos esos cerros. Damos una vueltita por el centro. Dice que está a 4 cuadras de aquí de la... Porque ya más tarde nos encerramos en el hotel y no salimos. Acá vimos toda la manzana por el otro lado y no encontramos una panadería. Está acá la panadería. Miren, ahí está la panadería. En el medio de la plaza hay como fotos de la ciudad. Después tenemos el indio acá, Comahue, es el indio que está allá arriba. Y después tenemos acá la manzana que dice Villa Regina. Yo me acuerdo, debe estar para la entrada. Más adelante, sí. Más adelante, mañana vamos a parar ahí. Monumento a la manzana. Arriba de aquella montaña allá está el indio. Es una habitación chica, bañito, y la moto quedó abajo. Es un hotel muy grande que está a la entrada. La cochera es bastante amplia, la cochera. Durmió relativamente bajo techo. Hoy quedó bajo techo. Más o menos, por lo menos hay un techo arriba. Aquí atrás tenemos la iglesia que ayer estuvimos. A la derecha está la terminal de ómnibus, que es esto que se ve acá. La mayoría del pueblo está del lado derecho de la ruta, pero el lado del centro está a la izquierda. Y ahora vamos a ver a la derecha una manzana que es símbolo de esta zona. Tiene unos 4 metros de diámetro y fue restaurada hace un tiempo atrás. Creo que se inauguró en el año 1969. Es gigante de verdad. Bueno, dejamos atrás Villa Regina y nos vamos rumbo a Choel. Son unos 130 kilómetros más o menos. Seguimos por la Ruta Nacional 22. Allá atrás quedó Chinchinales. Desde aquí en más hay algún pueblito en el camino, pero van a ver que es una ruta muy desolada, muy chata. En algunos lugares hay alguna subidita de estas, pero la gran mayoría es chata.
Por acá adelante, ahora unos kilómetros más, se termina la doble vía. Y bueno, dejamos atrás esta autopista que la agarramos por allá, antes de Plotier, por allá, que rodeó todo Neuquén, que se hizo larguísima ayer por la cantidad de camiones que habían y el tránsito, y además habían muchos semáforos también, y se nos hizo larguísima. Pero bueno, hoy seguimos. Está medio nubladito, hay alguna nube en el cielo y está bastante fresco, te puedo decir, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado acá porque en algunos lugares está un poco deformada la ruta por la cantidad de camiones que pasan. Es como que si hubiera un montículo en el medio de la ruta acá. Seguimos por la ruta nacional 22 y bueno, le vamos a ir mostrando un poco lo que es este paisaje que ha cambiado mucho desde que salimos de Bariloche para acá, para este lado. Estamos a 32 kilómetros de Chimpay más o menos y como a 82 de Choel. Ahora me venía pensando, hay una ruta que hicimos que no sé si es paralela a esta, pero sé que está para allá, para la derecha, y esa te saca a Las Grutas, que estuvimos hace unos años atrás y hay videos en el canal por si los quieren ver. Y vos sabés que sí, una particularidad que tenía aquella ruta que me encantó, es que cada tanto a los costados de la ruta tenés unas columnas con wifi gratis. Eso es espectacular, porque en estas rutas desoladas, si te llega a pasar algo, por lo menos tenés una comunicación. En esta no he visto nada por el momento, pero en aquella de aquel lado sí. Estamos en la provincia de Río Negro, no sé si en algún momento les comenté, esto es provincia de Río Negro. Estamos yendo derecho a Bahía Blanca, falta mucho, ¿no? Muchísimo, no sé cuántos kilómetros van de acá a Bahía Blanca, pero esta es la que te saca a Bahía Blanca. Por eso hay tanta cantidad de camiones y tanto tráfico de auto, ¿no? Porque hemos andado, por ejemplo, en aquella que les comentaba de aquel lado, ves camiones, pero por ejemplo autos no ves mucho, por lo menos la vez que anduvimos nosotros, ¿no? Esta ruta ya va la segunda o la tercera vez que la hacemos, o sea que pasamos por acá. No te lo olvidas más porque son kilómetros de nada, hay rectas infinitas, mirás para los costados, bueno, ves este paisaje, ya a la izquierda ves algún poquito de altura, pero muy poquito. Hay un río que corre acá a la derecha, que es el río Colorado. Es más, recién pasamos por un pueblito ahí que dice que hay un balneario para ahí atrás, allá donde se ven los árboles, que no creo que se aprecie con la cámara, pero por ahí corre el río. Hay una ruta que la podíamos haber hecho ahora, que se aleja de esta y va bordeando el río. No me acuerdo si es acá o más adelante que vos entras, creo que debe ser más adelante, no me acuerdo bien. Esas cosas le tengo que preguntar a Adri, que tiene más memoria que yo, y está continuamente mirando y conoce todo, y bueno. Pero es el doble más larga. Dice que es más entretenida, pero es el doble más larga. Pero bueno, seguimos por la ruta nacional 22. Bueno, esto es Chimpay, una localidad muy chiquita. La capital de la cereza. Qué informada que estás.
ahí que decía. Ah, leíste. Con razón estás tan informada. ¡Qué la varió! Ceferino Namuncurá, el pequeño gran cacique patagónico. Crece en un ambiente mapuche, fue bautizado por el padre Domingo Milanesio y durante sus primeros años se nutre de la religión mapuche. A los 3 años se cae accidentalmente al río y es arrastrado por la corriente. Progresivamente es devuelto a la tierra cuando sus padres desesperaban por volver a verlo. Este hecho fue considerado por los suyos como un milagro. Su vida continúa y se manifiesta como un hijo cariñoso y fiel, capaz de ayudar a sus padres. Este es Ceferino. Con su corta edad se da cuenta de la situación adversa que estaba pasando la tribu y le dice a su padre que quiere estudiar para ser útil a la gente. Ceferino logra el primer puesto y es simbólicamente coronado príncipe de la doctrina cristiana. Carteles que hay aquí en la entrada cuentan la historia de Ceferino. En noviembre de 2007 es declarado beato en una ceremonia realizada en la tierra que lo vio nacer, Chimpay. Y acá está el cartel de Chimpay. No nos podemos acercar porque están regando. Pequeño pueblo que hay en la ruta 22. Hay una placita, un puente, es un pueblito muy pequeño que hay en la ruta. No importa, no. Todas las callecitas de tierra. Están regando todo. Hoy es el día del riego. Hoy es el día del riego. Todos están regando. No podemos parar a ningún lado porque nos mojamos. No, las calles son horribles, no llenas de piedra. Sigue para allá el pueblo. Capaz que entramos por una lateral. Hay varios puentecitos que cruzan este río. Un arroyito. Parecía pequeño, pero es grande para allá. Llegamos a Belice. Acá hacen la fiesta provincial de la semilla de alfalfa. Ah, mira. ¿Cómo sabe usted, Ah, me informo. Porque leí. Ahí dice. Bandera hay. Será la hora de la salida de los pueblos. Un arroyito, debe ser el mismo arroyito que cruzan el otro. Sí. Podaron todos los árboles acá. Quedaron todos. Hay una plaza allí, mirá la plaza San Martín.
Después de 137 kilómetros estamos llegando a Choel. Lo notamos un poquito cambiado, no sé si está más grande, para acá, para la izquierda, no sé, te digo más, no sé, no me acuerdo de estas estaciones de servicio. No sé si tengo que entrar, sí tengo que entrar. Choel. Pero acá no sé cómo es la historia, si están arreglando, si esto es nuevo. Bueno, si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué tal? Hay que seguir para adelante. Hola, ¿todo bien? Bueno, ¿Me lo completa con Infinia? Si es tan amable. pero muy bien. ¿Cómo anda la ruta? Pa, espectacular. ¿De dónde vienen? Venimos de Villa Regina, ahí nomás. Y como veníamos tranquilos, entramos en unos pueblitos que habían acá en la vuelta. Bien, bien. Lindo. ¿Y acá no tuviste? ¿Entraste acá no? Ya habíamos estado, vamos a quedarnos acá hoy. Ah, bien. Hoy vamos a... ¿Cómo? Sí. Estamos buscando algo para comer y encontramos acá un montón de carritos. Ahora vamos a mirar a ver en cuál vamos a comer. Hoy tocó comer al ladito de la ruta Sí, señor. porque teníamos un hambre. Sí. Si no, después pasan las horas y no encontramos ningún lugar para comer. Cierra todo. Estamos caminando por las calles de ¿De? Choel. Hace muchos años estuvimos por acá, hace 6 años, que cuando pasamos para Bariloche y vinimos a un encuentro que había acá. Ruidos Extraños creo que se llama el grupo, Ah, sí. y es el encuentro más grande de la Patagonia, por lo Ah, menos en aquel entonces cuando pasamos. Y bueno, y hoy llegamos aquí nuevamente, a Choel. Vamos a recorrer un poquito, pasear, comer algo y ver. caras desconocidas, la gente que está allá en el liceo, no sé qué es eso allá. Ah, un colegio. Sí, todos amontonados mirándonos. No tenemos muy linda pinta, No, porque hace días que andamos con la misma ropa, no tenemos otra. pero, bueno, mugriento no está muy bueno. No, está bonito.